Problema número 2, seminario 8, combustión. Sea la partida. Se quema metano, ¿sí? Combustible, gas natural, CH4, a razón de 1000 mol hora, 1000 mol por hora, ¿sí? Flujo molar, a 25 grados centígrados, con aire, 40% en exceso. Ok, al horno ingresa esa cantidad, 1000 mol por hora. El aire se ingresa precalentado a 60 y este aire tiene un punto de rocío de 14. Ok. Primera pregunta, bueno, calcular kilomol hora y kilogramos hora de las emisiones, ¿sí? La salida. En dos casos, y los hacemos por separado. Primer caso, cuando la combustión es completa. ¿Qué cosa significa, jóvenes, combustión completa? No necesariamente que se quema todo el combustible. Sí, se quema todo el combustible, pero eso no significa que es combustión completa. Combustión completa significa que al quemar el combustible se forma CO2 y no CO. ¿Sí? Combustión completa, repito, significa que el combustible, ¿sí?, forma CO2 y no CO. Te piden entonces cuánto sale, ¿sí?, de emisiones en kilomol hora o kilogramos hora, ambos, cuando la combustión es completa. Y también te piden el flujo volumétrico de estos gases de combustión, o de estas emisiones, de estos humos, ¿sí? Ok. Y luego, el caso B, nuevamente te pueden pedir, ¿sí?, las emisiones, kilomol hora, kilogramos hora, pero cuando ya se dé otra situación, que solo el 90% del metano se quema, el 10% no se quema, puede ser, está fallando el horno. Adicionalmente, existe una proporción de CO2 a CO como 5:1, es decir, en el caso B hay combustión incompleta, porque ya va a haber presencia de monóxido de carbono, de CO. ¿Correcto? Muy bien, señores. Presten atención, que ya vamos con la explicación. Mire, escúchame un ratito. Vamos a resolver el primer caso, cuando la combustión es completa, ¿sí? Y de pasadita vamos repasando lo que hemos visto el día martes, ¿no? En la primera sesión del curso de esta semana. Bien, aquí tenemos el horno, ¿parece? Aquí tenemos el horno. ¿Ya? Listo. Ahí está el horno. Ok. Aquí se va a llevar a cabo la combustión. Corriente de entrada. ¿Cuáles son las corrientes de entrada? Son dos, ¿no? El combustible y el aire. ¿De acuerdo? Ahí está, mira. Acá está el combustible, ¿sí? Y también, aparte del combustible, lo sabes, el aire, ¿correcto? Ya está, esas son las dos corrientes de entrada. Muy bien. En el combustible que tenemos, metano, a razón de 1000 mol por hora. Entonces vamos a asumir, vamos a tomar una base de tiempo, ¿sí? De 1 hora, nadie nos prohíbe, ¿sí? Una base de 1 hora de tiempo. Y en esa hora de tiempo está ingresando nada más ni nada menos que 1000 mol de metano, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula del metano? Creo que sí la saben, ¿no? La fórmula del metano. ¿Cuál es? CH4, muy bien. Muy bien, señorita, solo que esas C y esa H son mayúsculas. Los elementos químicos sí se simbolizan con letra mayúscula. Ok, así es, efectivamente. Ok, 1000 mol, ¿no? 1000 mol. Ya está, ahí está. Entonces, a ver, entonces, denme un minutito, es una llamada urgente.
Bien, gracias por esperar, joven. Era urgente la llamada, ¿ya? Sí, normalmente si no, no lo contesto. Bien, dice entonces, va a ingresar 1000 mol por hora. Entonces ponemos, ¿no? El el combustible, CH4, ¿sí? 1000 mol, ¿correcto? Excelente. Muy bien. Ingresa con aire en exceso. Ok. Ingresa, ¿sí? Con aire en exceso. Un 40% en exceso, ¿sí? Un 40%, ¿sí? De exceso. Ok, jovencito. ¿Qué va a haber en el aire? Y lo sabes. ¿Qué hay en el aire? Oxígeno, ¿sí? Nitrógeno, ¿sí? ¿Y nada más que oxígeno y nitrógeno? No, no, también hay. ¿Qué más hay? Oxígeno, nitrógeno y ¿qué más? Agüita, ¿sí? Agüita para ti. ¿Listo? Ya está. O2, NO2, N2, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Y agua, vapor de agua, ¿no? Porque normalmente, no siempre, es aire ambiental. Y el aire ambiental tú sabes que es aire húmedo, ¿sí? Ese aire está a 60 temperatura, ¿sí? 60 grados centígrados. ¿Y qué más? Y tiene un punto de rocío, ¿sí? Y tiene un punto de rocío de 14 grados centígrados, ¿sí? Punto de rocío de este aire, 14 grados centígrados, muy bien. Ok. Primera pregunta, calcular kilomoles hora, kilogramos hora de las emisiones cuando la combustión es completa. Bien, entonces vamos al caso A, ¿sí? Cuando la combustión es completa, ¿correcto? Aquí va a estar la salida. ¿Qué cosa? ¿Qué nombre recibe la salida? Emisiones, humos, gases de combustión, ¿sí? Esos son los nombres que reciben, ¿sí? Muy bien. Te piden entonces esas emisiones. ¿Qué cosa vamos a encontrar en el caso A? Vamos a empezar entonces con el caso A. ¿Sí? Caso A. Cuando la combustión, ¿sí? Es completa. ¿Qué significa cuando la combustión es completa? Ya les he dicho. Aparte que se quema todo, ¿sí? La formación de productos es CO2 y no CO. Entonces, vamos a describir qué elementos vamos a encontrar, ¿sí? En estas emisiones para este primer caso. ¿Qué vamos a encontrar? Evidentemente, el producto principal, ¿no? CO2, ¿correcto? Evidentemente, el producto principal, que es el CO2, dióxido de carbono. Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar a la salida? Aparte del CO2, el nitrógeno, muy bien. El oxígeno, ¿no? Muy bien. Profe, ¿por qué el oxígeno? Porque a pesar que reacciona,
siempre se alimenta en exceso. Entonces, todo el exceso, muy bien, agua también, efectivamente. Todo el exceso, sí. Todo el exceso del oxígeno sale, ¿no? En los humos. Es decir, el oxígeno que no reacciona. ¿Qué más? El nitrógeno, efectivamente. ¿Por qué? El nitrógeno es inerte, no reacciona. Todo el nitrógeno que ingresa en la alimentación, ¿sí? Sale en la misma cantidad, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el nitrógeno no reacciona, es inerte, ¿correcto? Y como el combustible CH4 tiene presencia de hidrógeno, a la hora de la reacción química va a formar H2O, agüita para ti, ¿sí? Listo. Entonces podría decir que es el análisis cualitativo en cuanto a qué es lo que hay, pero nos piden cuantitativo, es decir, qué cantidades hay de estos elementos, de estos compuestos, ¿sí? Presentes en los humos, ¿no? O llamados también humos o gases de combustión, ¿sí? Humos o gases de combustión. Muy bien. Te piden las cantidades, ¿no? A la salida. Pero entonces hay que armar el rompecabezas, hay que hacer el balance de materia, hay que llenar también cuánto de aire está entrando, lo tenemos vacío, ¿sí? Ok. A ver, jóvenes, participación ciudadana. Díganme ustedes cuál es el paso número 1 para resolver un problema de combustión, el balance de materia. Díganme. Muy bien, muy bien, señorita. Efectivamente, para todos, ¿sí? Este es el paso número 1 en un problema de combustión. Calcular el oxígeno teórico. Excelente. Profe, ¿y el oxígeno teórico se calcula solo cuando la combustión es completa? No. En todo problema de combustión, todo problema de combustión, hay que calcular el oxígeno teórico. Así haya combustión incompleta, como en el caso B. Me interesa. ¿Qué es el oxígeno teórico? Era la cantidad necesaria de oxígeno para que todo el combustible, en este caso 1000 mol de metano, ¿sí? Se queme por completo. ¿Ya? Para que todo el combustible, en este caso el metano, se queme por completo. Eso es el oxígeno teórico, repito. El oxígeno teórico, ¿sí? Es la cantidad necesaria de oxígeno para que todo el combustible se queme por completo, ¿correcto? Ok. ¿Qué significa que se queme por completo? Forme CO2 y no CO. Siempre se hace el cálculo, siempre. Así la combustión no sea completa, así no sea completa. En este caso, coincidentemente, el caso A, la combustión es completa. Muy bien. ¿Y cómo se halla eso? Lo saben, ¿no? Por medio de la reacción química. Hagamos la reacción química. Metano, ¿sí? Metano, más oxígeno del aire, ¿sí? Más CO2, más agüita para ti, ¿sí? Ahí está. ¿Correcto? Repito. Metano, CH4, ¿sí? Vamos a poner los subíndices. Más oxígeno del aire, claro que sí. Se forma el producto principal que es el CO2 y el agua. A esta reacción se la conoce como reacción teórica. ¿Ya? Es la reacción teórica. Muy bien.
El balance de materia es importante. Perdón, antes de, ¿no?, de estequiometría hay que hacer el balance, que son los coeficientes estequiométricos. ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos para esta reacción química? Haces un pequeño balance, ¿no? 1 de metano con 2 de oxígeno, 1 de CO2. Estos coeficientes corresponden a esta reacción. Cada reacción tiene su propio coeficiente, ¿sí? Verificamos un carbono, 4 hidrógenos a la izquierda, 4 hidrógenos a la derecha, 4 oxígenos a la izquierda, 4 oxígenos a la derecha. Muy bien. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría? La teoría dice lo siguiente. Esos coeficientes 1, 2, 1, 2, no vayas a pensar que es 1 kilo, 2 kilos, 1 kilo, 2 kilos. No. Es 1 mol, 2 mol, 1 mol, 2 mol. ¿Sí? O 1 kilomol, 2 kilomol, 1 kilomol, 2 kilomol. Da lo mismo. ¿Sí? Entonces, teóricamente, es esto. 1 mol, 2 mol, ¿sí? 1 mol, 2 mol. Ese es el significado, ¿sí?, de esos coeficientes estequiométricos 1, 2, 1, 2. ¿Correcto? Que 1 mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para formar 1 mol de CO2 y 2 moles de agua. O da lo mismo decir 1 kilomol, ¿no?, de metano con 2 kilomoles de oxígeno para dar 1 kilomol de CO2 y 2 kilomoles de agua. Ahora vámonos a la práctica, ¿sí? Queremos hacer el oxígeno teórico y queremos para ello, pues, ¿no?, que se cumpla, que se quema todo el combustible. ¿Cuánto está entrando de metano? 1000 mol, pero en vez de poner 1000 mol voy a poner 1 kilomol, ¿sí? Nadie me prohíbe, es lo mismo. 1 mol, ¿sí?, es 1 kilomol, ¿correcto? Bien, entonces para 1 kilomol de metano, ¿cuántas kilomoles de oxígeno se va a necesitar? 2 kilomol. ¿Cuántas kilomoles de CO2 se van a formar? 1 kilomol, ¿sí?, de CO2 que se forma. ¿Y cuántas kilomoles de agua se van a formar? 2 kilomol, ¿sí?, de agua que se van a formar, ¿correcto? Ahí está. Entonces, esa es, ¿sí?, la forma de calcular y de conocer el oxígeno teórico. Esas 2 kilomoles que ves, ¿sí?, en el reactante de oxígeno, recibe el nombre, nada más ni nada menos, ¿sí?, que oxígeno, ¿sí?, oxígeno teórico, ¿ya? Ya, señores, ese es el oxígeno teórico. 2 kilomoles de oxígeno. Muy bien. ¿Y para qué nos sirve el oxígeno teórico? Para conocer el oxígeno alimentado. ¿Ya? Entonces alimento 2 kilomoles de oxígeno. Bueno, eso es lo que se necesita teóricamente para que todo el combustible forme CO2. Sin embargo, está entrando, dice, 40% en exceso de aire. Al entrar 40% de exceso de aire, pues el aire está en exceso y sus componentes internos están en el mismo porcentaje de exceso. ¿Sí? 40% de exceso de oxígeno, 40%, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuánto sería de oxígeno que entra? ¿2? ¿O cómo lo corregimos? El oxígeno que se va a alimentar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánto de oxígeno creen que va a entrar en la alimentación? ¿Mm? Si tiene un 40% de exceso. ¿Va a entrar 2? No, no. Muy bien, 2800. 1,4 por 2, ¿sí? 2800 o 2,8, pues, ¿no? Kilomol, ¿sí? 2,8, ¿sí? Kilomol, ¿no?, de oxígeno. Esa es la cantidad de oxígeno, ¿sí?, que debe de ingresar. Eso se llama el oxígeno alimentado. ¿Ya? Repito, ese es el oxígeno, ¿sí?, alimentado. ¿Correcto? 2,8 kilomol. Muy bien. Si ya tenemos las kilomoles de oxígeno alimentado,
Junto al oxígeno en el aire viene el nitrógeno. Pero el nitrógeno y el oxígeno tienen proporciones determinadas en el aire, que de acuerdo a una composición en masa, ¿sí?, o en moles, son valores conocidos. Esa composición del oxígeno y del nitrógeno en el aire son las siguientes. Lo debes de saber desde chiquito. El oxígeno representa el 21% en mol, el nitrógeno el 79%. Cuando esa composición sea molar, ¿sí? Molar. El porcentaje molar en el aire, ¿sí? Tanto, de oxígeno y nitrógeno es esa, 21 y 79, ¿correcto? Y en masa, profesor, en masa son otros valores, 23,3 y 76,6 y 76,7. ¿Ya? 23,3 y 76,7. El problema 1 lo resolvimos en masa, era esa composición del oxígeno y el nitrógeno, 23,3 y 77. En cambio, en moles es 21 y 79. Bien, señores. Entonces, si el 21% del aire es oxígeno y es 2,8 kilomol, el nitrógeno lo puedes hallar, ¿sí?, por proporciones. Sería 79 por 2,8 entre 21. ¿Cuánto sale, por favor? ¿Me ayudan? El nitrógeno en el aire. ¿Cuánto sale? La cantidad de nitrógeno, señores. ¿Cuántas kilomoles? ¿Cuántas kilomoles de nitrógeno están ingresando junto al oxígeno? 10,53. No es 10.500, porque estamos en kilomoles, no estoy trabajando en moles. ¿Ya? Gracias. 10,53 kilomoles, gracias. Ok. Entonces, señores, estamos armando el rompecabezas y ya tenemos la cantidad de nitrógeno presente, ¿sí?, en el aire. ¿Qué falta ya? El agua. ¿Cómo creen que hayamos la cantidad de agua presente que ingresa con el aire? ¿Conociendo qué cosa? ¿Su respectiva qué? Habla. ¿Su respectiva qué? H curva, ¿no? ¿Qué cosa es la H curva? La humedad absoluta. ¿Cuánto vale la humedad absoluta, señores? Simplemente con el punto de rocío tú puedes determinar la humedad. Vas al diagrama de humedad 14, subes una vertical hasta el 100 y te vas a la izquierda, y esa es la humedad absoluta. ¿Cuánto sería? ¿Mm? A ver, vean ese valor, por favor. Diagrama de humedad. Vayan a su diagrama de humedad. Lo tienen ustedes. Y con eso, pues, me dicen, ¿sí?, cuánto vale la humedad absoluta del aire en esas condiciones. Punto de rocío de 14. ¿Cuánto es, por favor? Pero no me des la humedad absoluta, sino la humedad molar. Necesitamos la molar. Te vas en el diagrama a la derecha, porque tengo moles de aire seco, ¿no? ¿Cuánto sería, señores, la humedad molar a 14 grados centígrados? Jovencitos. ¿Ah? Tenga cuidado, he pedido la molar, ¿eh?, no la humedad absoluta. La molar está a la derecha. O lees la absoluta y multiplicas por 29 sobre 18. ¿Sí? ¿Cuánto es? Esa humedad molar. A 14 grados centígrados, ¿sí? Efectivamente es 0,01, pero en absoluta. Y 0,01, ¿sí?, por 29 sobre 18 es 0,016, ¿no? Ok. 0,016 unidades es kilomol de agua por kilomol de aire seco. ¿Correcto? ¿Ya? Ahí está. Esa es la humedad molar, ¿no? Molar. ¿Sí?
0,016 kilomol de agua por kilomol de aire seco. ¿Correcto, jovencitos? Muy bien. ¿Para qué nos sirve esa humedad molar? Para hallar justamente la presencia de agua, ¿no?, en el aire de entrada. Muy bien, señores. Para eso sumamos el oxígeno y el nitrógeno y tendríamos las kilomoles de aire seco, ¿correcto? Si sumáramos ese 1053 más 2,8, ¿cuánto sale, por favor, las kilomoles de aire seco? Sumen, por favor, y denme ese valor, ¿sí? 1053 más 2,8, si no me equivoco, es 1333, ¿qué dicen? Ok, 1333, sí. Ok, gracias. Kilomol de aire seco. Listo, ahí está. ¿Sí? 13,33 kilomol de aire seco. Y ahora, ¿cómo hallamos las kilomoles de agua que ingresan en el aire? Obviamente, si te das cuenta, con solo una mirada, multiplicamos, ¿sí? Kilomol de aire seco por la humedad molar. Si tú multiplicas 13,33 kilomol de aire seco por 0,016 kilomol de agua por kilomol de aire seco, evidentemente se cancelan, ¿sí? ¿No? Al multiplicar ambas, se van a cancelar las kilomoles de aire seco. Repito, 0,016 kilomol de agua sobre kilomol de aire seco por las 13,33 kilomol de aire seco, se cancela kilomol de aire seco y te queda kilomol de agua. ¿Cuánto sale, por favor? Con decimales, por favor. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Brigadier, ¿está de acuerdo? 0,2133, más o menos. ¿Sí? Más o menos levanta la mano, más o menos levanta los pies. Ahí está. ¿Listo? Claro que sí. Ya tenemos entonces, señores, ¿sí?, las kilomoles de agua que está ingresando, ¿sí?, en el aire húmedo, ¿sí? Excelente. Entonces, el rompecabezas ya está armado en todo lo que concierne a la entrada, ¿sí? Una kilomol de metano, ¿correcto? Porque 1000 moles, no te olvides, es equivalente a una kilomol, ¿sí? Y oxígeno, 2,8 kilomol, nitrógeno, 10,53 kilomol, agüita para ti, 0,2133 kilomol de agüita para ti. Claro que sí. Ahora vamos a hallar las emisiones, ¿sí? La kilomol hora, porque la base es una hora, de las emisiones, tanto de CO2, oxígeno, nitrógeno y agua. Señoras y señores, estamos en el caso A, cuando la combustión es completa. En el caso A, ¿sí?, de la combustión completa, no te olvides que esa reacción que hemos puesto tiene un nombre, ¿sí? Se llamaba reacción, ¿sí?, teórica, ¿no? Porque sirvió para hallar el oxígeno teórico, así se llama. En el caso A, cuando la combustión es completa, escúchame un ratito, ¿sí? En el caso A, cuando la combustión es completa, ya no necesitamos hacer reacción. ¿Por qué? Porque justamente se cumple que la reacción real es igual a la reacción teórica, ¿ya? Ponemos, ¿sí? En este caso, ¿sí? En este caso, dos puntos, la reacción real, ¿sí?, coincide con la teórica, ¿sí? En este caso, la reacción real coincide con la teórica. Por lo tanto, nos quedamos con esa reacción. Ya no hay que generar una nueva reacción. ¿Correcto, jovencitos? Excelente, bien. Entonces, vamos viendo. A la salida, ¿cuánto CO2 ponemos a la salida? Evidentemente, lo que se forma en la reacción, porque el CO2 es producto, ¿no?, de la reacción, es una formación. ¿Cuánto? ¿Cuánto CO2 ponemos a la salida al quemar esa kilomol de metano? Es lo que se ha formado según la reacción. Eso también sale una kilomol. Excelente, joven. Muy bien. A ver, Helmi, cuando digo Helmi es que me ayudes. ¿Cuánto oxígeno habrá a la salida? A ver, jovencitos, ¿cuánto oxígeno habrá a la salida?
Muchachitos del ayer y del hoy, ¿cuánto oxígeno habrá a la salida? 0,8, dice el alumno Luis Enrique. Muy bien. ¿Están de acuerdo con él? Claro, porque es el oxígeno en exceso lo que sale, ¿no? El exceso. ¿Cuánto se alimentó de oxígeno? 2,8. ¿Cuánto ha reaccionado? Coincidentemente el oxígeno teórico, porque esa es la verdadera reacción también, 2. 2,8 menos 2, efectivamente, sí. Oxígeno a la salida, 0,8, ¿sí? Kilomol. ¿Entienden, muchachos? ¿De dónde sale ese valor? Yo creo que sí, ¿sí? Yo creo que sí, ¿sí? Ese oxígeno sale nada más ni nada menos que de la resta, claro que sí, de 2,8, que es lo alimentado, menos 2, que es lo consumido. ¿Correcto? Excelente. Seguimos bailando, seguimos gozando. Vámonos al nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos jóvenes ustedes identifican a la salida? ¿Mm? ¿Cuánto nitrógeno va a haber a la salida? Igual, efectivamente. 10,53, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Es la cantidad que ha entrado, ¿no? Lo mismo. Entrada igual a salida. Nitrógeno. El nitrógeno es inerte. Tal como entra, sale. Muy bien. Agüita para ti. Agüita para ti. A ver quién me dice cuánta agüita va a haber a la salida. ¿Mm? ¿Cuánta agüita va a haber a la salida, señores? 2,2133, claro que sí. Excelente. Muy bien. Excelente. 2,2133. ¿Por qué, profesor? Porque se forma en la reacción química 2 kilomoles de agua. Le añades el agua que ingresa en el aire, que es 0,2133, y te sale pues la cantidad, ¿no? 2,2133, ¿no? De agua. Excelente. Ya tenemos toda, ¿no? La distribución, la composición de los gases de salida, de los humos, ¿sí? En las emisiones. Calcular las kilomol hora de emisiones, sumo, ¿sí? Sumamos y ya podemos tener, ¿no? Las kilomoles de emisiones. ¿Cuánto sale esa suma, por favor? Rapidito, rapidito, que estamos con Laura. Y tú sabes que Laura no está, Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. ¿Cuánto sale esa suma, jóvenes? 1 más 0,8 más 10,53 más 2,2133. ¿Cuántas kilomoles, sí, de emisiones hay? 14,5433, ¿sí? Ok. 14,54, ¿sí? Suficiente 14,54, ¿sí? Kilomol, pero como el tiempo es 1 hora, kilomol hora, ¿sí? Ese es el flujo molar. Muy bien. También te piden los kilogramos hora, ya lo vamos a hacer en un ratito, ¿sí? Ya lo vamos a hacer en un ratito. Y también te piden metros cúbicos hora de los gases de combustión. Muy bien. Entonces, eh, metros cúbicos hora es el flujo volumétrico, ya lo vamos a hacer. Bien. Antes de pasar a la parte B, ¿no? Y calcular ese flujo volumétrico, señores, creo que conversamos de eso el día martes. Antes de continuar, ¿sí? Hemos acabado algo, ¿ya? Esta primera parte. ¿Cómo saber si hemos hecho bien? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué hacemos para saber si está bien calculado todo? La composición de los gases de salida, de entrada, del aire, todo. ¿Qué hay que hacer? ¿Se acuerdan? Una, efectivamente, una comprobación, ¿no? Entonces, no te olvides, don't forget, repito, no te olvides, don't forget, ¿sí? Y realiza, claro que sí, realiza, se te sugiere realizar efectivamente una comprobación, ¿correcto? ¿Y cómo se hace la comprobación? ¿Mm? ¿Cómo se hace la comprobación? La comprobación se hace de la siguiente forma. Vas a calcular
la sumatoria, ¿sí?, de masas, tanto a la entrada como a la salida, ¿sí? Es decir, tienes que hacer esto. Sumatoria de masa a la entrada, ¿sí? Y sumatoria de masa a la salida, ¿correcto? Correcto. Profe, ¿la comprobación la puedo hacer en kilomoles? No. Puede coincidir en algún momento, pero eso sería casualidad. Hemos conversado ya, cuando hemos visto el balance, sistema de balance, sí que la comprobación es en balance de masa. Y más aún cuando hay reacción química. Más aún cuando hay reacción química, ¿sí? Cuando hay reacción química, no te olvides, don't forget, la comprobación hay que hacerla en masa. ¿Y cómo llevo a masa, profesor, si estoy a puras moles? ¿Cómo se lleva, jóvenes, todas estas masas, todas estas moles a masa? ¿Se acuerdan? ¿Qué se hace? Se multiplica, ¿sí?, las moles por el peso molecular. Tú desde chiquito sabes que moles es masa sobre masa molar. Repito, moles es masa sobre masa molar, eso te enseñan en primaria. Despejando masa es moles por peso molecular. Entonces, a todas las moles que tenemos vamos a ir multiplicando por su peso molecular. Muy bien. Cuando todas las moles multiplicas por el peso molecular, llevas a gramos. Repito, moles por peso molecular lo llevas a gramos. Pero si lo que multiplicas no es moles, sino kilomoles por peso molecular, ¿qué cosa te va a dar? Kilomoles por peso molecular te va a dar kilogramos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos en el problema kilomoles. Vamos a multiplicar cada compuesto por su peso molecular y lo vamos a llevar, ¿sí?, a kilogramos. Bien, empezamos. Entrada. ¿Qué tenemos en la entrada? El combustible. Bien. ¿Quién es el combustible? El metano. ¿Cuántas kilomoles tenemos? Una. ¿Cuál es el peso molecular del metano, jóvenes? A ver. ¿Cuál es el peso molecular del CH4? Díganme. Estamos con la primera entrada. Hay una kilomol. Su peso molecular es... ¿No saben cuánto es el peso molecular del metano? Tienen 16, con solo una mirada. CH4. Carbono vale 12. 1 por 12, 12. Hidrógeno vale 1, peso atómico. 4 por 1, 4. 12 más 4, 16. Mucho cuidado, ¿eh? Zapatazo. Seguimos. Oxígeno. 2,8. Por. ¿Cuánto es el peso molecular del oxígeno, jóvenes? O 2. 2 por 16, 32, muchachos. Más. Nitrógeno. 10,53. ¿Cuánto es el peso molecular del nitrógeno? A ver, ¿cuánto es el peso molecular del nitrógeno, jóvenes? Estos muchachos están perdidos. 28. El peso atómico es 14. El nitrógeno es una molécula. 2 por 14, 28. Se renegar ustedes, de verdad. Agüita para ti, ya sería el colmo que no sepas el peso molecular del agua. ¿Cuál es el peso molecular del agua? El peso molecular del agua, H2O. Y al día siguiente, 18. Muy bien. Ok, bien, señores. Fíjense, ahí está. Gracias. ¿Ven? Todas esas son las entradas. El metano, 1 por 16. El oxígeno, 2,8 por 32. El nitrógeno, 10,53 por 28. Y el agüita, 0,2133 por 18. ¿Cuánto sale, por favor, la sumatoria de masa a la entrada? Rapidito, rapidito, que estamos con Laura. Y tú sabes que Laura no está, Laura se fue. ¿Cuánto sale, por favor, jóvenes? Ayuden, ayuden, jóvenes. ¿Seguro? ¿Qué dicen los demás? Brigadier. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ese es el resultado. Unidades, kilogramos, ¿no? Porque he multiplicado kilomoles. ¿Sí? Entonces, si son kilomoles, el resultado es kilogramos. Ok. Excelente, jóvenes. Excelente, felicitaciones. Ahora vámonos a lo más importante, ¿no? Comprobar si sale o no sale, si estemos hecho bien las cosas. Para eso, ¿qué hacemos? La sumatoria de masa a la salida, ¿sí? A ver, Helmi, cuando digo Helmi es que me ayudes. Empezamos. Dice, CO2. ¿Ah? ¿Cuánto hay de CO2? 1 kilomol por su peso molecular. ¿Cuánto vale el peso molecular del CO2, jóvenes? Gracias, me conmueve tu participación. 44, claro que sí. Carbono es 12. Oxígeno, 2 por 16, 32. 12 más 32.
44, ¿sí? ¿Qué más? Oxígeno, 0,8, ¿sí? Por 32. Oxígeno es 32, 2 por 16. Más nitrógeno, 10,53, ¿sí? Por 28. Más agüita para ti, 2,2133 por 18. Operen, por favor. ¿Cuánto sale todo eso? ¿Sí? Sumatorio. 1 por 44, 0,8 por 32, 10,53 por 28 y 2,2133 por 18. ¿Cuánto sale, jovencito? La sumatoria de masa de la salida. Rapidito, rapidito, que estamos con Laura. Y tú sabes que Laura no está, Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. ¿Cuánto sale, por favor, la suma? 404,28. No es magia, es la cruda realidad, ¿sí? Hemos comprobado, entonces, ¿y qué podemos afirmar? Finalmente, que está bien resuelto el problema. Porque se verifica, ¿no? La ley de la conservación de la materia, a pesar que hay reacción química. Que la sumatoria de masa a la entrada es igual que la sumatoria de masa a la salida. ¿Sí, señores? Excelente. Muy bien. Entonces ya hemos calculado, ¿sí?, las kilomol hora de las emisiones, 14,54 kilomol hora. También los kilogramos horas de las emisiones, 404,28 kilogramos por hora de las emisiones. Pero te piden en la parte A, esta parte que estamos terminando de la cuestión completa, hallar metros cúbicos por hora. ¿Qué cosa es eso? Metros cúbicos por hora. Y el flujo volumétrico, ¿sí?, de las emisiones, ¿sí? Lo vamos a hacer acá ahorita. Fíjate, vamos a calcular, ¿sí?, este flujo volumétrico de las emisiones. No es nada del otro mundo, es bien sencillo, ¿sí? Dice así, entonces ponemos flujo, ¿sí?, porque ahí tengo un poquito de espacio. Flujo, ¿sí?, volumétrico de las emisiones, ¿sí? Flujo volumétrico de las emisiones. La emisión es una emisión gaseosa, ¿sí? Es una emisión gaseosa. No nos dicen a qué temperatura salen los humos. Vamos a asumir una temperatura, ¿les parece? Ponte que salga pues a 300 grados centígrados. Siempre salen calientes estos humos, ¿sí? Ok, y como te piden el flujo volumétrico, ¿sí? Volumen, ¿sí?, o flujo volumétrico, eso es lo siguiente. Flujo molar por R, ¿sí?, por T sobre P. ¿Sí? Ahí está. El flujo volumétrico es el flujo molar por RT sobre P. Escúchame, no hay necesidad que yo ponga todos los valores, te lo dicto. El flujo molar es 14,54, copia, 14,54. R, 8,314. 8,314, ayúdame. Temperatura, si es 300 grados centígrados, es 573 grados Kelvin. Y presión al medio ambiente, 101. ¿Cuánto sale el flujo volumétrico, por favor? Con unidades y todo. Se cancelan las unidades de kilomol, ¿sí?, de grados Kelvin, de kilopascal, y te va a quedar en metros cúbicos hora. No sé si me están entendiendo lo que les digo. ¿Por qué no lo copio? Porque me ocupa mucho espacio. Bueno, mejor lo pongo, ¿ya? Después van a decir, ¿de dónde salió? Ya, no se preocupe. Flujo volumétrico, sí, es igual. Flujo molar, 14,54, ¿sí? Kilomol hora. Gracias, ahorita lo corregimos. Gracias, ahorita lo ponemos. Muy bien, gracias, excelente. Por R de Rubencito, 8,314, ¿sí? Kilopascal, metro cúbico, sobre kilomol grado Kelvin, ¿sí? Ahí está.
Ya, cálmate. Muy bien, excelente. Momentito, momentito. Es que ya decidí hacerlo pues todo, ¿sí? Así que caballero nada más. ¿Sí? Flujo volumétrico, ¿no? De los humos. Flujo molar, 1454 kilomol hora. ¿Sí? R, 8,314 kilopascal. Metro cúbico. ¿Sí? Sobre kilomol grado Kelvin, ¿correcto? Correcto. Ahí está. Ahora falta multiplicar por, ¿sí? N, R, T. Temperatura, 300 grados centígrados o, ¿sí? 673 grados Kelvin, ¿correcto? Ahí está. Claro que sí. Vamos. Ahí está. Esa es la temperatura, ¿sí? Muy bien. Todo sobre la presión. Presión ambiental, ¿sí? Sí, tiene razón, estoy sumando mal. Gracias. Presión ambiental 101 kilopascal. ¿Sí? Claro, muy bien, hay que darse cuenta. Excelente. Repito, presión ambiental, sí. 101, sí, kilopascal. Entonces corregimos, en vez de 673, efectivamente era, ¿sí? 573. Damas y caballeros, amigos de todo el país, se cancela lo que se tenga que cancelar. Chao, Kilomol, te vas. Te vas. Chao, grados Kelvin, te vas. Te vas. Chao, kilopascal, te vas. Te vas. Y te queda nada más ni nada menos, ¿sí? El flujo volumétrico, claro que sí, de las emisiones, ¿no? De los humos. ¿Cuánto sale, por favor? En metros cúbicos por hora. Ahora sí denme el valor. 685,8 aproximadamente, ¿sí? Metros cúbicos por hora. ¿Correcto? Eso es el flujo volumétrico de las emisiones. ¿Sí? Ok. Ese es el flujo volumétrico, ¿sí? Le pones entonces una bolita, ¿sí? Al bol, ¿no? Porque significa flujo volumétrico. Y encerramos la respuesta. ¿Ya? Ese es el flujo volumétrico, ¿sí? De los humos en la respuesta letra A. ¿Sí? Calcule los metros cúbicos por hora de los gases de combustión. La respuesta A. Hemos hecho toda la kilomol hora, ¿sí? De las emisiones, 1454. Los kilogramos hora vendría a ser 404,28 kilogramos hora. Los metros cúbicos por hora, ahí está, 685,8 metros cúbicos por hora de los gases de combustión. ¿Sí? Hemos terminado el ejercicio 2, problema 2, parte A. Bien, toca resolver ahora la parte B. ¿Sí? Toca resolver ahora la parte B. ¿Se han copiado hasta ahí? Bien, hemos terminado ya toditito, ¿sí? La parte A. ¿Ya? Ahora juntos vamos a resolver
la parte B. No se preocupe, no es difícil. Profesor, ¿va a tener que borrar toda la pizarra para hacer la parte B? ¿Y qué pasó? Por querer agregar la malogre. Ya. ¿Vamos a tener que borrar toda la pizarra, profesor? No, no se preocupe. No vamos a tener que borrar toda la pizarra. Bien. Ahí está. Ya está. Bien, vamos a hacer la parte B, señores, ¿ya? Nos olvidamos de la parte A y ahora hacemos caso B. Voy a hacer una división importante para poder continuar. Bien. Vamos a resolver, señores, el caso B, ¿ya? En este pedacito. ¿Se puede hacer en ese pedacito? Sí, miren, profesor, cuánto espacio nos ha causado. Y es combustión completa. Ahora viene la combustión incompleta. No te preocupes. Don't worry. Sí. Don't worry. Bien, ponemos entonces ahora, ¿sí? Caso B, ¿ya? Caso B. Caso B te dice lo siguiente. 90% se quema, 10% no se quema. Ok. Aparte hay una proporción de CO2 a CO como 5:1, ¿sí? Aparte hay una proporción de CO2, ¿sí? A CO como 5:1. Muy bien. Entonces, en el caso B estamos hablando de que hay definitivamente combustión incompleta. No solo porque no se quema todo el metano, sino también porque se forma CO. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el caso B, ¿sí? Hablamos de combustión, ¿sí? Incompleta. Y si es combustión incompleta, la reacción que se cumple y se forman los nuevos productos coincidirá con la reacción teórica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Coincidirá con la reacción teórica? ¿Qué opinan ustedes? Ya no, porque también hay formación de CO, va a haber otra reacción, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar con nuevas reacciones, ¿sí? Ponemos reacciones reales, ¿sí? Otra pregunta, otra pregunta. ¿La composición del gas a la salida será la misma? CO2, oxígeno, nitrógeno y agua, ¿qué opinan? ¿La composición del gas a la salida será la misma? CO2, oxígeno, nitrógeno y agua. No es la misma, no proporción. ¿Qué cosa va a aparecer aparte? ¿Qué vamos a tener ahora? Va a haber CO, por supuesto, excelente. Y nada más que CO, ¿qué opinan? Aparte, yo sí les creo cuando me dicen que hay CO. Tienen toda la razón del mundo. Porque hay combustión incompleta, se forma también CO. Y lo vamos a hallar. Pero para este problema, precisamente, ¿qué más querés que va a haber? Mira lo que te dice en el texto. El 90% del metano se quema.
O sea, de esa kilomol se quema 0,9. Entonces va a haber metano que no se quema, ¿sí? Y si hay metano que no se quema, CH4, ese metano tiene que aparecer mañana más tarde, ¿sí? ¿Dónde? En la salida, que es el metano que no quemó, ¿sí? ¿Correcto? Ok. Entonces va a aparecer metano a la salida. Ahora, CO2, oxígeno, nitrógeno y agua, va a haber, sí, CO2 sí, porque se forma CO2. Por algo dice, ¿no? La proporción de CO2 a CO2 es como 5 a 1. De hecho, hay que combustión completa. Pero ya no es la misma cantidad, ¿no? Porque parte del combustible se quema por combustión incompleta. Entonces, tenemos que eliminar ese valor. No lo conocemos, ¿sí? Si ya lo copiaste, ahora lo eliminas. Oxígeno, no necesariamente va a haber 0,8, ya veremos. Lo comprobaremos, si es igual o no es igual, ¿sí? La cantidad. Nitrógeno, ¿sí? No sabemos cuánto nitrógeno va a haber. Probablemente sea lo mismo, con nitrógeno. Agüita para ti, ¿sí? Agüita para ti, también se cancela. Las emisiones totales 1454, no lo sé. Puede que sí, puede que no, ya veremos. Por ahora, no sumo nada, voy a decir que no. Ya veremos, ¿no? Pero sé que la nueva distribución, la nueva composición, sí, de los gases de salida, es como figura ahí, ¿correcto? Desde el metano hasta el vapor de agua, ¿sí? Entonces vamos a encontrar la salida metano, CO, CO2, oxígeno, nitrógeno y agua. ¿Correcto, señores? Ok. Ok. Muy bien. Vamos a hallar cuánto hay metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno y vapor de agua. Profe, hay una kilomol de metano, así es. Y toda la entrada, profesor, oxígeno, nitrógeno y agua, ¿por qué no lo borra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Borramos? El oxígeno que ingresa, el nitrógeno que ingresa y el agua que ingresa, ¿lo borramos sí o no? ¿Qué opinan? No, dice Natalie. ¿Los demás qué opinan? Hacemos el cálculo nuevamente de oxígeno, nitrógeno y vapor de agua a la entrada. ¿Qué opinan? Ahora hay combustión incompleta. El caso A era combustión completa. Para el caso A hemos hallado toda la entrada. ¿No? No sé, no dude, no se preocupe. La respuesta es no se borra, se mantiene igual. ¿Qué, profesor? Pero ahora dice que solo el 90% del metano se quema, aparte la proporción de CO2 a CO es como 5 a 1. Muy bien, no te preocupes. Escúchame. Así la combustión sea incompleta, como en este caso, caso B, el procedimiento, y por eso no lo he borrado, para resolver un problema y hacer el balance de materia con este método de las reacciones químicas, es el mismo. Se inicia igual. Cálculo del oxígeno teórico. ¿Por qué? Porque una vez conocido cuánto combustible vamos a quemar, en este caso 1 kilomol, la sana intención es que queme todo. Esa es la sana intención. La persona que alimenta aire al horno tiene la sana intención de que se queme todo. Y para que se queme todo, hace el cálculo del oxígeno teórico. Y vuelve a salir lo mismo, 2 kilomol, ¿no? ¿Para qué hacerlo de nuevo? 2 kilomol. Listo. Y encima le agrega en exceso de aire, 40%, entonces le echa 2,8 kilomol. Entonces, si le alimenta 2,8 kilomol de oxígeno, ya tienes el nitrógeno, tienes el agua. Él tuvo esa sana intención, por lo tanto, ese paso 1 no cambia. Así el problema sea con, ¿sí? Así es. Así el problema sea con combustión completa e incompleta, la alimentación no cambia, porque hubo siempre la sana intención de que todo queme. Por eso se dio el oxígeno teórico. Por eso se le multiplicó por 1,4, para que el exceso sea, ¿no? Esa cantidad. Sin embargo, mañana más tarde, si el horno falla, su filtro falla, filtros de aire falla, ¿sí? Mañana más tarde, nos llevamos una sorpresa. Y haciendo un análisis de las emisiones, encontramos presencia de CO, o sea que ha habido combustión incompleta. Encontramos presencia de metano, no todo se quemó. Esa es otra cosa. Y hay que calcular cuánto salen, cuántos son esas cantidades. Lo vamos a calcular, pero no varió para nada la entrada, la composición de entrada.
sigue siendo lo mismo, ¿sí? El oxígeno alimentado, el nitrógeno y el agua. ¿Han entendido hasta ahí? ¿Por qué no cambiamos la entrada? Espero que estén entendiendo. ¿Qué dicen? ¿Entienden por qué no cambia la entrada, muchachos? La explicación, ¿no? Significa pues que, ok, que significa pues que se vuelve a hacer el mismo procedimiento, se calcula el oxígeno teórico, como si todo quemara, ¿no? Por completo. Y hay el oxígeno alimentado, el nitrógeno y el agua. Ahora, si mañana más tarde, al hacer el análisis de los humos, comprobamos la existencia de monóxido, ha habido combustión incompleta, ¿no? Por lo tanto, las reacciones reales son otras, ya no la original. Bien, hagamos las reacciones, ¿sí? Para resolver el problema. ¿Cuántas reacciones van a haber, jóvenes, para este segundo caso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuántas reacciones van a haber? ¿Mm? ¿Cuántas reacciones van a haber, jóvenes? ¿Cuántas reacciones habrán en este segundo caso, muchachos? Que hay combustión incompleta. ¿Cuántas reacciones químicas van a haber? Jovencitos. Dos reacciones, lógicamente. La de combustión completa, ¿sí? Y la de combustión incompleta. Entonces empezamos. Reacción 1, ¿sí? Reacción 1. Reacción 1. La de combustión completa. ¿Será como la de arriba? 1CH4, ¿sí? Reacción 1 será como la de arriba. 1CH4 más, ¿sí? 2 oxígenos, que te da 1 CO2, ¿sí? Más 2 agua. ¿Correcto? Ahí está. 1CH4 más 2 oxígenos. ¿Sí? ¿Qué te da? 1 CO2 más 2 agua. ¿Sí? Vamos a poner los subíndices. 1CH4 más 2 oxígenos. Profe, pero esa reacción es la misma que está arriba. ¿Por qué no se quedó con esa de arriba? Porque la estequiometría cambia. ¿Ya? Porque la estequiometría cambia. Entonces, teóricamente, escúchame un ratito, ¿sí? Teóricamente, 1 kilomol reacciona, ¿sí? Con 2 kilomol para formar 1 kilomol y 2 kilomol de agua. Muy bien. Les pregunto, ¿cuántos pondrían? Eso es lo teórico, ¿sí? ¿Cuántos pondrían en la práctica? Eso es lo teórico. ¿Cuántos pondrían en la práctica? Lo real. Metano, ahí abajo. ¿Cuántos le pondrían? Díganlo. ¿Todo el metano, 1 kilomol? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Habla. ¿Cuánto pondrían en, en la práctica? ¿Cuánto se va a quemar realmente? 0,9, 0,9. Bien, con 0,9 van a salir este ciclo. El próximo ciclo ya salen con 13. ¿Estamos de acuerdo? Por ahora 0,9 lo voy a poner. Al menos han avanzado algo. Y al otro ciclo en tu ubica, ¿sí? Ya mejoras. No, papacho, no puede ser 0,9. ¿Por qué, profesor? Porque si tú pones 0,9, me estás diciendo que lo que quemó de metano quemó solo por combustión completa. ¿Y cuánto metano dejas para la combustión incompleta? ¿Acaso no hubo combustión incompleta?
Les pregunto, ¿hubo o no hubo combustión incompleta? Por supuesto que hubo, por algo se formó CO. Entonces, algo del metano, algo de esos 0,9 totales, se va a quemar por combustión incompleta. Pero no lo sabemos todavía, ni tú, ni yo, ni yo, ni tú. Ya lo averiguaremos. Por lo tanto, no puedes poner 0,9 ahí. Mucho menos 1, ¿no? Entonces, profe, ¿cuánto? Ya vas a ver, cálmate. Bien, vamos haciendo la reacción 2. ¿Ya? Lo voy a hacer al lado izquierdo. La reacción número 2. La reacción 2, ¿cuál es? Aquella que forma qué cosa. Aquella que forma qué cosa, metano, ¿no? No, metano que diga monóxido, CO. Entonces ponemos CH4, 1 CH4, más, ya balanceado es así, 1, 5 oxígenos, si no usted lo balancea. Sale 1 CO, ¿sí? Más 2 agua. Ahí, mira. Repito, 1 CH4, ¿sí? 1 de metano, más 1,5 de oxígeno, te da 1 de CO monóxido de carbono y 2 de agua, ¿sí? Excelente, jóvenes. Excelente. Muy bien. Haz la comprobación si gustas. ¿Sí? Haz la comprobación. Un carbono, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos, oxígeno, 3 a la derecha, 3 a la izquierda. Muy bien. ¿Qué dice la teoría? ¿Mm? ¿Qué dice la teoría? En chiquito. La teoría nos dice lo siguiente. Que 1 kilomol de metano, ¿sí? Quema con 1,5 kilomol de oxígeno, ¿sí? ¿Para qué? Para formar 1 kilomol de monóxido y 2 kilomol, ¿sí? Agua. Repito, 1 kilomol de metano reacciona con 1 kilomol de oxígeno para formar 1 kilomol de monóxido, ¿sí? Y 2 kilomol de agua. Muy bien. Vamos a la práctica. En la práctica, ¿cuánto de metano se quema? No sé. 0,9, no sé. 0,9 es el total de metano que se quema, porque 0,1 no se quema, 10%. Pero ¿cuánto se quemó debido a la reacción 1? ¿Y cuánto se quemó debido a la reacción 2? Eso no sabemos. Ahorita lo vamos a averiguar. Bien. Profe, ¿cuánto ponemos entonces? 0,45 y 0,45. ¿Mitad, mitad? No, no te dice eso. En ningún momento te está diciendo, ¿sí? Que la mitad se quema por combustión completa y la mitad se quema por combustión incompleta. No, no te dice. Pucha, profe, me agarró. Bien. ¿Cómo harían ustedes para determinar, jóvenes, cuánto metano se quema bajo una reacción y cuánto metano se quema bajo la otra reacción? ¿Cómo harían? ¿Qué me sugieren? Yo sí sé qué hacer. Soy el profesor. Pero ustedes, ¿qué harían? Piensen un poquito antes que les den la respuesta servida en bandeja. ¿Cómo podrían hacer para determinar cuánto metano se formó, se quemó debido a la primera reacción y cuánto metano se quemó debido a la segunda reacción? ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre con los datos que tenemos? ¿Qué se les ocurre? Nada. Nada. A la champa, profe. Póngale 0,6 la primera reacción, 0,3 a la segunda. No podemos hacer a la champa. Miren lo que te dicen ahí. La proporción de CO2 a CO es como 5 a 1. ¿Han visto eso? ¿A qué se refiere con eso?
Repito, la proporción de CO2 a CO es dato, ¿no? En este segundo caso, como 5:1, que se forma más CO2, o sea que hay más, ¿sí? Reacción debido a la combustión completa. Y como te dicen, como 5:1, ponle que el CO formado sea una cantidad a kilomol, ¿te parece? A kilomol, no conocemos. Ese es el CO que se ha formado. Entonces, ¿cuánto CO2 tendríamos que poner en la primera reacción? Díganme ustedes. Si en la segunda reacción se formaron A kilomol de CO, ¿cuántas kilomoles de CO2 se forman en la segunda reacción, jóvenes? En la primera. Si te dicen que la proporción de CO2 a CO es como 5:1. De monóxido de carbono se formó A, no conozco. CO2, ¿cuánto sería? Dígalo. Quiero ver si me están entendiendo. Te dicen que la proporción de CO2 a CO, muy bien, Luz María. 5A, muy bien, joven, muy bien. Efectivamente, 5A kilomol, ¿sí? Esa es la cantidad de CO2 que se forma. Pues no conozco. Lo quiero hallar. Pues está en blanco ahí arriba. ¿Sí? Está en espera. ¿Sí? No conozco. ¿Sí? Entonces, de CO formado a kilomol, CO2 5A. Muy bien. Y ahora por proporciones, coeficientes estequiométricos 1, 1, 5, 1, 2, eso puede permitir que en la reacción de abajo, ¿sí? Eso te va a permitir que en la reacción de abajo pongas estos valores. En vez de 1 te da 1, entonces sería A kilomol, ¿sí? A kilomol en la primera, en el otro sería 1,5A y se forma 2A kilomol, ¿sí? Espero que me entiendan, yo creo que sí me entienden. Yo tengo fe que me entiendan, ¿sí? Listo. ¿Entendido? Entonces, si se ha formado, escúchame un ratito, fíjate, si se ha formado A kilomol de CO, es porque se ha quemado A kilomol de metano, se ha consumido 1,5 A kilomol de oxígeno y se ha formado 2 A kilomol de agua. Bien, vámonos a la reacción 1. Se ha formado 5A de CO2. ¿Cuánto se quemó de metano entonces? Por la proporción 1:1. También 5A, ¿no? También 5A, ¿sí? ¿Cuánto de oxígeno se consumió? El doble, 10A. Proporciones estequiométricas. ¿Y cuánta agua se formó? El doble, 10A, ¿sí? Espero que también entiendan. Yo creo que sí. ¿Sí? Fíjense. Si se forman 5A kilomoles de CO2 por proporción 1,2,1,2, sería 5A kilomol de metano quemado, 10A de kilomol de oxígeno consumido y 10A kilomol de agua formada. Muy bien. Ahora sí hallamos el valor de A. ¿Cuánto se quemó en la primera reacción? 5A. ¿Cuánto se quemó en la segunda reacción? A. 5A más A es 6A. ¿Y eso a cuánto lo igualo? 5A más A es todo el metano que se quema. Y ustedes hace un ratito me dijeron cuánto es todo el metano que se quema. ¿A cuánto lo igualamos? Señores, ¿cuánto es 5A más A? ¿A cuánto lo igualas? Díganlo ustedes, por favor. ¿Qué dice el problema? Que el 90% del metano se quema. ¿Cuánto es el 90% de todo el metano? ¿No es 0,9? Ok, entonces igualamos, ¿sí? 5A más A igual a 0,9, 6A 0,9, A vale 0,15. Señores, les cuento algo, se acabó el problema. Ya se acabó el problema. 5A más A 0,9, A vale 0,15. Ya se acabó el problema. Porque si A vale 0,15, ya tenemos cuánto CO, CO2 se forma. Ya tenemos todo, el oxígeno reaccionado, todo. Todito tenemos. ¿Sí?
Vamos llenando nuestro cuadro a la salida. Metano. ¿Cuánto metano va a haber a la salida? ¿Cuánto metano va a haber a la salida? 0,1. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué, pues? Porque el 90% se quemó, pues. 0,9. 0,1 quedó sin reaccionar. Bien. ¿Cuánto CO va a haber a la salida? 5A, ¿no? ¿Cuánto CO va a haber a la salida? Señores. 5A. ¿Sí o no? Es lo que hemos asumido. No, A. CO es A. Más bien, CO2 es 5A. Y si CO es ¿A cuánto vale? 0,15. Entonces ponemos CO a la salida, 0,15. No, CO. Solo CO. ¿Cuánto CO va a haber a la salida? CO se ha formado A. ¿Sí? Entonces ponemos A. ¿Cuánto vale A? 0,15, ¿no? Kilomol. ¿Cuánto CO2 va a haber a la salida? CO2. 5A. 5 por 0,15. 0,75. ¿Ves cómo se empieza a armar el rompecabezas? Qué bonito, profesor, y qué fácil. Claro, no es nada del otro mundo. Pero le cuento, cada problema de balance de materia, uno es diferente al otro. En esta oportunidad hemos tenido que hacer esto. Por eso es importante practicar, ¿ya? Vamos a hallar el nitrógeno, el más fácil todavía, el nitrógeno. ¿Cuánto nitrógeno va a haber a la salida? Gracias, me conmueve tu participación. ¿Sí? ¿Cuánto nitrógeno va a haber a la salida? 10,53. Solamente falta, escúchame un ratito, oye, solamente falta el oxígeno y el agua. ¿Ya? Oxígeno, vamos a ver cuánto oxígeno hay a la salida. Ya no va a ser el anterior, el 2,8 menos 2 ya no, porque ahora son otras dos reacciones. ¿Cómo puede ser el oxígeno? Por diferencia. ¿Sí? ¿Cuánto se alimentó? 2,8. ¿Sí? ¿Cuánto se alimentó? Sigue siendo lo mismo, 2,8. Pero ahora, ¿cuánto reacciona? Lo que se ve en las reacciones, 10A y 1,5A. ¿Sí o no? Entonces pongo, ¿no? Oxígeno, ¿sí? Oxígeno que reacciona, ¿sí? El oxígeno que reacciona vendría a ser, en la reacción 1, veo que reacciona 10A. En la reacción 2, veo que reacciona, en la parte práctica, 1,5A. Eso hace 11,5A, ¿sí? ¿Y cuánto es 11,5A? ¿Me ayudan, por favor? 11 por 0,15, ¿cuánto es, por favor, jovencitos? ¿Me ayudan? Un poquito rápido, que ya nos queda poco tiempo. Quedan 10 minutos. 11 por 0,15, 1, total, de nuevo. No me manden al desvío, ¿ah? Me voy, ¿ah? En la primera reacción, 10A. En la segunda reacción, 1,5A. Esa suma es 11,5A. Pero A vale 0,15. Repito una vez más. ¿Cuánto es 11,5 por 0,15? 1,725, ¿sí? Gracias. Kilomoles. Eso es, escúchame, el oxígeno reaccionado. ¿Se entendió? Te lo estoy poniendo todo servidito en bandeja, para que entiendas. Toditito en bandejita. Así desglosadito. Bien, entonces, señores, el oxígeno que reacciona, escúchame un ratito, oye, el oxígeno que reacciona es entonces, ¿sí? 11,5A. En la primera reacción 10A, en la segunda 1,5A, 11,5A. Pero como A vale 0,15, ¿sabes de dónde vale A 0,15, no? Gracias al metano, 5A más A, todo el metano que reacciona es 0,9, ya listo. ¿Cuánto oxígeno queda en exceso? ¿Cuánto se alimentó? 2,8. Bien, 2,8. Eso se alimentó. 2,8, ¿sí? Y de esos 2,8, ¿cuánto reaccionó? 1,725. ¿Cuánto queda de oxígeno, por favor? ¿Cuánto queda de oxígeno? 1,075. ¿Están de acuerdo? Ese es el oxígeno, ¿sí? En exceso. ¿Sí? 1,075. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Entonces, oxígeno en exceso, 1,075
kilomol. Está bien explicadito. ¿Sí? ¿De dónde salió el oxígeno? ¿Sí? De la diferencia de lo alimentado, 2,8, y encima le he puesto ahí al costadito, menos todo lo consumido, 1,725, ¿no? El 11,5A. Y eso sale 1,075. Solamente falta el agua. ¿Cuánta agua se forma? ¿Mm? Agua formada, ¿cuánto es? 10A más la primera reacción, reacción 1, 10A, en la segunda reacción 2A. Eso sale 12A, ¿sí? ¿Y 12A cuánto es? A vale 0,15. ¿Cuánto es 12? ¿Sí? Por 0,15. Muy bien, 1,8 kilomol. ¿Sí? Excelente. ¿Ya ves? Agua formada, 1,8 kilomol. Vámonos a la salida. ¿Cuánta agua va a haber a la salida? ¿1,8? ¿Qué opinan? ¿Cuánta agua va a haber a la salida? ¿1,8? 2,0133. Muy bien. ¿Por qué? Porque tienes que sumarle el agua que hay en el aire, ¿sí? Entonces es 2,8, ¿sí? Que es lo que se formó de agua. Perdón, 1,8, ¿sí? Más el agua, ¿sí? 1,8 más el agua que trae el aire, ¿sí? ¿Cuánta agua trae el aire? 0,2133. ¿Listo? Eso sale nada más ni nada menos, valores que ustedes me han dicho. 2, ¿sí? 2,0133, ¿sí? 2,0133 de agua formada. Y se acabó el problema, ¿sí? Se acabó el problema. 2,0133, ¿sí? Kilomoles de agua. Listo, se acabó el balance. Ya tenemos todo el rompecabezas armado, ¿sí? Composición a la salida de los gases en este segundo caso, cuando el 90% del metano se quema y cuando la proporción de CO2 a CO es como 5:1. Suma todas las emisiones, por favor. Suma. Suma, rapidito, para responder los kilomoles horas de emisiones. 14,6183, ¿sí? Ok, gracias, jovencitos. 14, ¿sí? 61,83. Bien, pero este valor no es tan importante, pero lo piden, ¿sí? El valor más importante es los kilogramos hora. Ahora, para saber si hemos hecho bien o hemos hecho mal, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? La comprobación, ¿sí? Vamos a volver a hallar la sumatoria de masa a la salida, porque la sumatoria de masa a la entrada no cambió, eso te habrás dado cuenta, ¿sí? Vamos a volver a hallar, ¿sí? La sumatoria de masa, ahí estoy poniendo, ¿sí? Sumatoria de masa, ¿sí? A la salida, ¿les parece? Vamos a volver a hallar eso. La sumatoria de masa a la salida, pero voy a poner sumatoria de masa a la salida entre paréntesis, ¿sí? Entre paréntesis B, o sea, para el caso B. Porque lo que teníamos abajo era la sumatoria de masa a la salida para el caso A, ¿sí? Ahora, la sumatoria de masa a la salida, ¿sí? Para el caso B. No voy a copiar porque no hay espacio. Además son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es bastante, pero sí te voy a dictar, ¿ya? Y tú lo vas a sumar y con eso vamos a terminar la clase, ¿sí? Te lo voy a dictar y por favor, con el debido respeto que te mereces, ayúdame en calcular. Empezamos. Vemos que sale 0,1. Pon 0,1 por 16, porque el metano CH4 es 16, más 0,15 del CO por 28. CO es 28, 12 más 16. Estás multiplicando, ¿no? Más 0,75 por 44, el CO2 es 44, más 1,075 por 32, el oxígeno es 32, más 10,53 por 28, el nitrógeno es 28, más 2,0133 por 18, que es el agua. ¿Cuánto sale, por favor, la sumatoria de masa a la salida? ¿Cuánto sale en este caso B? 404,28. Lo mismo. ¿Qué significa? Que está bien hecho el problema. Porque verifica, ¿no? Como masa total sale lo mismo. ¿Ya? Sin embargo, los resultados son diferentes. Si tú comparas la composición en el caso A con el caso B, son diferentes. En el caso A se formaba más CO2, se formaba 1 kilomol, ahora solo 0,75. Monóxido 0,15, ¿ya?
Recuerda el caso A, oxígeno también salió diferente, el nitrógeno sale lo mismo y el agua me parece que también sale lo mismo, ¿no? O el agua no sale lo mismo. No, no sale lo mismo, ¿no? Parecido. Muy bien. Acaban de hacer la comprobación y la sumatoria de masa a la salida es lo mismo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que sí se verifica, ¿no? Está bien hechecito. Señoras y señores, después de 1 hora y media de explicación, hemos terminado este problema número 2, completito. Método de las reacciones químicas. ¿Han entendido? ¿Qué opinan? Sí, han entendido. Qué bueno. Lo van a repasar, ¿ya? Por favor. Lo van a repasar. Ya la grabación se los mandaré en la tarde para que lo pasen a YouTube también. ¿Sí? Bien, voy a detener la grabación.